Hola amigos de la cría del Canario MX, un saludo a todos. En este video vamos a tratar una de las enfermedades que se llama la coccidia. Bien, ¿qué es la coccidia, amigos? Todos los canarios tienen el parásito. Es un parásito protozo que se aloja en el intestino. Todos lo tienen en cierta cantidad, pero en algunas aves no se desarrolla. Este parásito se desarrolla cuando el ave está estresada, cuando tiene las defensas muy bajas o cuando en el aviario hay mucha basura, o sea, no hay una buena limpieza. Entonces, lo que pasa es que se debilita el ave. El parásito es cuando se reproduce y ataca el ave. ¿Cómo vamos a saber si un ave tiene coccidia, amigos? Cuando el ave está englobada, cuando lo ven ahí arriba, por ejemplo, este es un macho dominante, está sano, pero lo quiero agarrar de ejemplo. Cuando el ave está arriba y está hecha bolita, ya ven que a veces se esponjan mucho. Unas veces es por frío, amigos, no vayan a confundir eso con la coccidia. Cuando el ave está enferma, se ve luego, se quedan arriba, están hechos bolita y por lo general meten la cabecita debajo del ala, como si estuvieran durmiendo. Entonces, cuando pasa eso, amigos, puede ser un síntoma. También puede ser resfriado, pero hay más síntomas de la coccidia. Otro ejemplo muy evidente de que el ave tiene coccidia es cuando en las heces de los canarios son muy líquidas. Cuando ahora sí que el excremento tiene diarrea, se ve líquido completamente. Por lo general las heces del canario deben ser de esta forma, así, enteras. No tienen que ser líquidas. Y otro punto en las heces es que por lo general tienen sangre. Entonces, cuando eso pasa, amigos, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta de si tiene sangre o no? Bien, vamos a ver. Supongamos que esa es la S del canario, ¿no? Entonces, vamos a usar agua oxigenada. Aquí yo no tengo a la mano, pero lo que vamos a hacer es, suponiendo que esta es el agua oxigenada, vamos a poner una gota de agua oxigenada y vemos la S. Si empieza a salir burbujitas, quiere decir que tiene sangre, porque el agua oxigenada reacciona con la sangre. Entonces ese va a ser otro punto a checar de si un ave tiene coccidia. Si en definitiva, si hacen esto del agua oxigenada y salen burbujas de la S, quiere decir que hay sangre, entonces es un hecho que puede haber coccidia. Entonces, otro síntoma que vamos a ver en los canarios cuando tienen coccidia es que siempre están pegados a la charola de la comida. Siempre los van a ver ahí pegados y van a estar comiendo y están ahí parados hechos bolita y se ve que comen mucho. Pero si se fijan, el granito del alpiste, cuando el ave está comiendo, abre el alpiste y deja la semilla partida, o sea, no se la come completamente. Hay muchos pedacitos de alpiste, de semilla, de lo que le pongan, está partido. Ese es otro síntoma también, que les da mucha hambre, porque como el parásito los debilita la flora del intestino, lo que causa es que el ave tenga más apetito y coma más, pero en realidad pues no se está nutriendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, otro síntoma de la coccidia. En ese síntoma, déjenme, les dejo aquí el celular, voy por el canario y regreso.
Bien amigos, aquí estoy de nuevo. Este es el blanco dominante que les mostré. Un síntoma más de la coccidia. Vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a mojar la pluma del ave. La mojamos ahora sí que del pecho. Vamos a ver en ese síntoma que la parte de la pechuguita del canario está muy afilada, demasiado afilada. En los canarios con coccidia esta parte de aquí llega a ser como si fuera un hacha, o sea, muy delgada, muy delgada. Entonces vamos a checar eso, vamos a checar que el canario tenga grasa. En ese canario, como pueden ver, aquí se ve la pancita, se ve grasita. En los canarios que tienen coccidia, por lo general la piel es translúcida, se ve todo por dentro y están muy delgados, todo transparente y no tienen nada de grasa. Otro síntoma que vamos a notar en la coccidia es que en esta parte de aquí de la barriguita les pasa una vena o llegan a tener manchas moradas o amarillas. Ese también es otro síntoma de la coccidia. Entonces, resumiendo, vamos a checar la pechuguita, que no esté muy afilada, que tenga carnita, que no tenga una vena cruzada, que no tenga manchas y que tenga grasa. De esta forma es como vamos a checar que el ave no tenga coccidia. Como les comento, es muy fácil o checar que un ave está enferma porque todas las plumas se hacen bolita, no está el canario pegado, entonces se esponjan y casi siempre se ve como si estuvieran durmiendo. Se ponen en la percha y se quedan dormidos. Entonces, cuando eso pase amigos, les recomiendo que lo separen. Si lo tienen con muchas aves, tienen que checar cuáles de esas aves presentan síntomas. Lo más recomendable es darle tratamiento a todas, y en especial si tienen así solitos como los tengo yo, se separa la jaula de las demás y se deja en cuarentena. ¿Esto qué quiere decir amigos? Que siempre en su aviario el último canario que van a alimentar y le van a dar agua va a ser al canario que esté envolado. Siempre amigos. ¿Por qué? Porque si ese canario estuviera enfermo y yo lo primero que hago es venir, cambio la comida, cambio el agua y me paso a esta jaula, lo que estoy haciendo es contaminar. Entonces ya no solamente va a ser ese canario el que va a estar enfermo, sino que se me va a pasar a estos. Y así sucesivamente amigos. La coccidia es una enfermedad que se pasa muy fácilmente de jaula en jaula, ya que es a través de las heces. Las heces son las culpables. Entonces, si un canario enfermo toma agua de su charola y yo la paso a la otra jaula, o la toqué y la pasé a otra jaula, voy a contaminar el agua de las demás jaulas. Entonces voy a tener un problema muy grave de coccidia en mi aviario. Y la coccidia, créanme que es una enfermedad que se lleva muy rápido a los pájaros si no los atienden. Por lo general, cuando un ave tiene la cabeza metida debajo del ala o así en la orilla, es porque ya está un poco avanzada la enfermedad. Si no se trata y se le pone ahora sí que el medicamento, es muy difícil que la vayamos a lograr o recuperar. Entonces amigos, recuerden los síntomas de la coccidia: heces con sangre, heces como si fueran diarrea, el pájaro embolado, mete la cabeza debajo del ala, la pechuguita del canario está muy afilada, parece una chita, no tiene nada de grasa en la pancita, tiene manchas o una vena morada que la atraviesa la panza, está muy débil, está en la charola del alimento comiendo, pero parte el grano y no se lo come completo.
Esos son los síntomas de la coccidia. Ahora bien, amigos, vamos a ver. Ese es el medicamento que se les da para la coccidia. Déjenme lo enfoco más. Aquí está. Es Toltrasuril 2.5. Como ven, este es un medicamento para gallos. Aquí en México así lo encontramos. Este ataca toda la coccidia, amigos. Hay otra presentación que es de 5, pero ese es de... ahora sí que es más cargado. Por lo general, el que se usa para aves pequeñas es Toltrasuril 2.5, que en España vendría siendo como el Vicox. Aquí está, Toltrasuril 2.5. ¿Cómo se usa? Vamos a poner, aquí tengo tantita agua, en un bebedero, en su bebedero que ustedes usen, ya si es jaula profesional, se le pone en el bebedero 40 mililitros de agua, amigos. Eso los miden con una jeringa, o si tienen ya la medida, pueden llenar un botecito y ponerle una rayita para más rápido donde sean los 40 mililitros. La dosis del medicamento van a ser 4 gotas. Van a ser 1, 2, 3, 4 gotas. Revolvemos. Siempre enjuaguen las manos, amigos, antes de manipular a las aves. Si tienen canario enfermo, pues con mayor razón, como les comento, es al final. Son 4 gotas lo que se les pone. Esto lo vamos a repetir todos los días. Van a ser 4 días los que en la mañana les vamos a poner el agua. Un consejo para que todos tomen el medicamento, tomen del agua. Lo que vamos a hacer es retirar el bebedero. Se lo retiramos unas 2 horas antes de aplicar el medicamento. ¿Qué va a ocasionar esto? Si pueden ponerle comida o pasta, mucho mejor. Le ponen su pasta de cría, entonces los canarios van a comer y van a estar comiendo, pero como no tienen agua, van a estar sedientos. Entonces, 2 horas antes de dar el tratamiento, se le quita el agua. A las 2 horas se le pone el tratamiento, ya con las gotas. De esta forma garantizamos que el ave va a tomar el tratamiento. Yo a este se lo voy a poner, o sea, no importa que le tome ahorita, no está enfermo, pero se los pongo para que hacer la demostración. Le pongo el tratamiento, entonces el canario va a tomar y se lo vamos a dejar todo el día, amigos. Son los 40 mililitros, 4 gotas, los primeros 4 días. ¿Qué va a pasar después de esos 4 días? Que yo a los 4 días voy a descansar. Lo voy a descansar 2 días. Van a ser 2 días que descanso sin darle tratamiento. En esos 2 días yo puedo aprovechar y en lugar de darle el tratamiento, le puedo dar la vitamina. Le puedo dar vitamina, la que tengan ustedes, para levantar un poquito el ave. Ahora, ya pasaron los 4 días. Ya descansé 2 días. Vuelvo a repetir el tratamiento. Ahora van a ser igual 4 gotitas, 40 mililitros, pero ahora van a ser por 2 días más. 2 días más les damos el tratamiento del Toltrasuril y después descansamos otro día sin medicamento y le damos otro día más el Toltrasuril, que van a ser solamente las 4 gotas, y con eso estaríamos finalizando el tratamiento, amigos. El tratamiento es de 7 días, entonces serían 4 días el tratamiento,
descansamos 2 días, volvemos a poner 2 días más de tratamiento, descansamos un día y ponemos un día más de tratamiento. Después de terminar ese tratamiento, amigos, lo que vamos a hacer es dar vitamina una semana. Vamos a dar la vitamina durante una semana, cambiando el agua diario. Se le pone en las mañanas y ya en la tarde o al otro día se retira y se vuelve a poner vitamina otra vez limpia, porque la vitamina pierde muy rápido su efecto en el sol, amigos. Entonces eso es lo que se hace contra la coccidia. Ese es el tratamiento, ese es el medicamento. Lo repetimos, es Vicox. Este tratamiento también es válido para cotorritos, agapornis, ninfas, cotorritos del australiano, arlequines, pseudos, para jilgueros, para primaveras, para clarines, huitlacoches, gorriones, dominicos, para todas las aves de tamaño chico, amigos, y tamaño grande. Es un tratamiento que va muy bien. Recuerden, Toltrasuril son 7 días. Comenzamos con 4 días de medicamento, 2 de descanso, 2 de medicamento, 1 de descanso y un día de medicamento y listo, estaríamos terminando el tratamiento. Entonces, amigos, los invito a que se suscriban al canal. Voy a estar subiendo más videos sobre medicamentos. Vamos a ir poco a poco. Este video lo hago con fines de que pues tengan a sus aves lo mejor posible. No lo hago con el fin de que automediquen ustedes. Si tienen a la mano un especialista, un experto en aves que les pueda ayudar y tengan la facilidad de llevar a su ave, se los recomiendo antes de que ustedes mismos administren tratamiento. Yo lo hago con el fin de enseñar lo que yo administro a mis aves y la forma en que lo hago, las dosis. No pretendo de que ustedes mismos estén experimentando con las aves. Entonces, amigos, tomen esto con seriedad. Eso es válido para las aves, para que se recuperen, pero no es válido que las automediquen nada más por gusto. Los tratamientos que hay de prevención, amigos, no tiene caso que traten una ave sana. ¿Por qué van a destruir la flora de un ave que está sana? Eso muchos amigos no lo entienden, que las aves sanas no tienen por qué ser tratadas por ninguna enfermedad. Muchos dicen que para prevenir, pero ¿cómo vas a tratar un ave si no está enferma? O sea, ¿qué sentido tiene? Solamente le baja las defensas, destruye su flora intestinal y de ahí es cuando surgen más enfermedades. Lo único que logramos es que nuestro aviario presente más enfermedades de otro tipo, de bacterias, hongos, ya que la flora debilita al ave. Entonces, usen el medicamento con precaución, amigos. Nada más úsenlo cada que tengan un ave enferma, sepárenla y trátenla. Entonces, amigos, un saludo a todos. Ya me despido porque ya se alargó el video. Y recuerden, Coccidia Toltrasuril 2.5 y válido para cotorritos, ninfas, gorriones, arlequines, agapornis, loros, huitlacoches, clarines, jilgueros, primaveras, todas las aves, amigos. Un saludo a todos y estamos subiendo más videos. Suscríbanse, no se olviden, suscríbanse. Nos faltan 140 amigos para llegar a los 1000 y voy a ir subiendo los videos, así que no se los pierdan, amigos. Saludos, bye.